Y ya abrimos esta sección que siempre dedicamos a la Cátedra de Cambio Climático para hablar hoy de biodiversidad, de esa riqueza con la que contamos y de la responsabilidad también que tenemos que tener para respetarla. ¿Y quién nos acompaña hoy? Pues Álvaro Martín Muñoz, que es colaborador de la cátedra, investigador y también coeditor de la revista Málaga Ciencia. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días. Pues aquí encantado de traer este tema que me toca muy de cerca. Además, fíjate que hace unos días hablábamos de las libélulas, cosa que nos encantó, y hoy hablamos pues de la biodiversidad, ¿no? Tiene todo mucho que ver porque ciertamente a veces no somos conscientes, Álvaro, y corrígeme si me equivoco, de la riqueza con la que contamos en nuestros hábitats de especies, ¿no? que conviven en un a veces difícil equilibrio, y que sí, claro, la mano del hombre, o en este caso como consecuencia de la mano del hombre, alguna especie invasora se introduce en ese difícil y complejo equilibrio, oye, pues se puede romper, ¿no? Claro. Y bueno, realmente estamos hablando de esto hoy porque el Día de la Biodiversidad fue el 22 de mayo, que eso lo estableció las Naciones Unidas para eso mismo, para que la gente no se olvidase de la biodiversidad y de lo importante que es. Y realmente casi en cada una de las sesiones en las que hemos venido aquí a la radio, la biodiversidad ha aparecido en algún momento. Tanto la biodiversidad de polinizadores como la biodiversidad que deberían tener las ciudades, ¿no? El arbolado urbano y tal. Y también cuando hemos hablado de especies invasoras, cuando hemos hablado de libélulas y cuando hemos hablado de aves migratorias. La biodiversidad está en todos los temas que hemos tratado. Cuando hablamos de biodiversidad, ¿a qué nos referimos concretamente, Álvaro? La verdad es que es un término que se utiliza a veces a la ligera, ¿no? Porque es un término muy complejo. Normalmente los medios, cuando hablan de biodiversidad, se refieren a la diversidad específica, el número de especies. Sin embargo, al ser biodiversidad, que es un término que acuñó Edward O. Wilson, que fue un estadounidense muy, muy importante, murió hace poco, fue en 2021, él acuñó ese término combinando las palabras que forman diversidad biológica, ¿no? Y fue una especie, para decirlo de alguna manera, marketing, para hacer ese término como más accesible a la población, ¿no? Realmente la biodiversidad no es solo el número de especies, va mucho más allá. Va tanto a niveles por encima de la especie como por debajo. Quizá la base de la biodiversidad no es el número de especies, sino la diversidad genética, que es la base de la biodiversidad. Porque claro, vamos a imaginar, por ejemplo, una población de linces, ¿no? Quizá no es tan importante que haya muchas especies en su ecosistema como la variedad genética que tenga esa población, porque la variedad genética es muy importante para la supervivencia de las especies. Vamos a pensar, por ejemplo, las plagas, ¿no? Las plagas de los cultivos. Sí. Si no fuese por esa diversidad genética, no habría resistencia a los insecticidas. O, por ejemplo, cuando Carmen habló sobre antibióticos, la resistencia a antibióticos, las bacterias no podrían sobrevivir a antibióticos si no hubiese una diversidad genética. Eso quiere decir que en una misma población, por ejemplo, de bacterias, habrá bacterias que sean más resistentes y menos resistentes al antibiótico. Entonces, cuando aplicamos el antibiótico, solo sobreviven las que sí. Y esas son las que dejan su gen a la descendencia. Por eso, la base de la biodiversidad es la diversidad genética. Claro, a veces cuando hablamos de biodiversidad, no sé si incluso en eso tenemos un poco de responsabilidad los medios de comunicación, lo hacemos un poquito a la ligera, ¿no? Sí, claro, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es este paisaje con un montón de animales distintos que a lo mejor no tienen por qué estar juntos, pero están en la misma imagen. Pero van tanto por debajo, como he dicho, con los genes, como por encima. La biodiversidad también es la diversidad de comunidades de animales o de plantas. La biodiversidad también es la diversidad de ecosistemas. Incluso la biodiversidad puede abarcar toda la Tierra. Microorganismos, todo. El microorganismo, la fauna del suelo, todo. Es cosas que, claro, nosotros tenemos una visión muy centrada a los grandes mamíferos, el lince, los elefantes, los leones. Y a veces se nos olvida, pues, las plantas. Incluso elementos inertes, como por ejemplo puede ser las rocas, las montañas. Eso es más bien donde se desarrolla la biodiversidad. Vale. Pero también influye, es muy importante. Hay plantas que solo pueden crecer en determinados tipos de suelo. Y claro, esas plantas determinan qué fauna puede vivir ahí. Entonces está todo relacionado.
¿Por qué es fundamental, además, que mantengamos esa biodiversidad de los ecosistemas? Y sobre todo, importante también, aunque me la contestes después, ¿los ecosistemas están conectados? Sí, por supuesto. Se hacen unos efectos en cascada que uno no puede ni imaginar, ¿no? Todos los ecosistemas están conectados. Ya sea por ejemplo, vamos a imaginar un río, ¿no? Uh-huh. Lo que se haga en un río aguas arriba acaba afectando lo que ocurre a agua abajo. Hace quizá un año o así era muy común ver noticias respecto a que la gente decía que se estaba malgastando el agua que llegaba al mar de los ríos. La gente se pensaba que había que como acaparar todo ese agua que estábamos perdiendo porque estamos en un periodo de sequía, ¿no? Pero hay que pensar que ese agua tiene minerales, tiene nutrientes que si no llegan al mar nos quedamos sin pesca. Uh-huh. Esos nutrientes son necesarios para la pesca en la costa, ¿no? Y a veces se nos olvida eso. Como solo pensamos en nuestras necesidades más cercanas más inmediatas, se nos olvida que todo está relacionado y que dependemos de esa estabilidad. También se habló aquí en una sesión sobre los servicios ecosistémicos, que es una forma como de ver como en valores económicos el valor que nos aporta la naturaleza. Por ejemplo, el tener cerca un bosque, pues nos aporta un beneficio psicológico, aporta una serie de servicios como no solo psicológicos, sino también pues nos protege de los fuertes vientos, uh-huh. Protege el suelo, y eso son cosas que no podemos olvidar y que dependen también de que un ecosistema esté sano y que tenga una alta biodiversidad. Pero también sobre la biodiversidad es que la gente en general no tiene claro que cuanto más especies o cuanto más sano esté un ecosistema, más resistente es. Vamos a imaginar, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del bosque, ¿no? En un bosque, si hay un escarabajo que se come los árboles, ¿no? La madera de los árboles, ese escarabajo tiene una serie de depredadores. Vamos a imaginar que tiene 2 depredadores, ¿no? Si eliminamos uno de ellos, ya sea con pesticidas o por alguna actividad humana, al menos quedará otro para mantener el equilibrio con esa especie de escarabajo y el bosque podrá sobrevivir. Pero si hay muy pocas especies por la actividad humana y acabamos con el último depredador de esa especie de escarabajo que se come los árboles, pues es posible que se convierta en una plaga y que acabe con el bosque. Así que a veces la biodiversidad, ¿no?, es sinónimo de... Bueno, la diversidad específica en este caso es un sinónimo de resiliencia de los ecosistemas, de la resistencia que tienen al efecto del hombre. Uh-huh. Una cosa que es que a mí, de verdad, no sé por qué, pero me apasiona, esto de las especies invasoras. Porque uh-huh. Claro, de pronto, casi sin darnos cuenta, nos encontramos con que un animalito, un bichito o no sé si hasta un microorganismo, ¿no? Se ha podido introducir en un hábitat que no es el suyo, uh-huh. en un ecosistema que no es el suyo y oye, puede provocar muchos problemas, no solo a esos animales, ¿no?, que rompen su equilibrio, se rompe porque no, o bien no tienen a su depredador natural, o bien no encuentran esa comida o ese alimento, ¿no?, que necesitan, ¿no?, uh-huh. para sobrevivir. Pero además es porque, oye, es que después se le complica mucho también al ser humano combatirlas. Se me está ocurriendo, por ejemplo, esta caña que nos encontramos en la desembocadura del Guadalhorce, o fíjate tú estos problemas que había en el río Guadalquivir, ¿no?, con esta planta invasora que también... creo que no sé si era el Guadalquivir, uno de los ríos también españoles, ¿no?, que creo que había invadido, ¿no?, de una manera ya sobrenatural las aguas. Es que la especie invasora pasa lo mismo que he hablado de la resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Cuanto más dañado está un ecosistema, es más fácil de invadir. Lo invaden porque hay un espacio por ocupar. Cuando un ecosistema está sano, es muy difícil que entre una especie nueva y lo colonice. Sobre todo si pensamos en especies invasoras, lo que pasa es que vemos que invaden, por ejemplo, las zonas de playa, porque a lo mejor alguien ha decidido plantar una planta, la uña de gato, por ejemplo, el Carpobrotus, uh-huh. Y esa se va extendiendo por la duna y va ocupándola porque la duna está muy deteriorada. Vamos a pensar que las playas la estamos trabajando para que sean aptas, ¿no?, para el turismo de playa y no para las plantas, porque realmente hay plantas adaptadas a las dunas. Y es eso, cuando un ecosistema está muy dañado, es muy fácil de invadir. Y vemos sobre todo especies invasoras que empiezan en las ciudades.
cerca de las ciudades, en la zona periurbana, pues podemos ver un montón de especies invasoras que se van extendiendo porque no encuentran competición. No hay competencia cuando el ecosistema está tan deteriorado. Uh-huh. ¿Cómo, sobre todo, se puede proteger un ecosistema, Álvaro? Porque, claro, en un mundo globalizado en el que estamos todos interconectados, ¿cuánto es de difícil impedir que precisamente una especie invasora se cuele en un ecosistema? Pues claro, es que yo no sé si ahora mismo eso es imposible. Es que, claro, es eso mismo. Estamos tan globalizados que es una actividad casi titánica el intentar evitar eso, pero... más que evitar hay que prevenir, porque, por ejemplo, vamos a pensar no solo en el medio terrestre con las plantas, sino también con el medio marino. Los barcos que llegan al puerto llevan agua de lastre, uh-huh. Y esa agua viene a lo mejor de otra zona del Mediterráneo, del Atlántico, y el agua esa lleva larvas, lleva algas, lleva especies que son de otra zona. Y ese agua pues la sueltan aquí en el puerto y eso es cada barco que llega. Esa entrada de especies es constante. Entonces es algo muy complicado, pero es necesario tomar medidas porque ya estamos viendo los daños económicos que pueden producir. Daños económicos, claro. Estéticos. Por ejemplo, en la playa de Calahonda, sí, no sé cómo estará estos días, pero hace pocos días estaba lleno de una alga invasora. Y no solo ocupa, en plan, encima se va como arrastrando en la playa. Y encima huele mal. Y la gente pues no podría hacer turismo de playa allí y cuesta mucho dinero retirarla de la playa. Como decimos, estrategias que existen para conservar la biodiversidad a nivel local y global, que a ver las haylas. Uh-huh. Pues bueno, también a nivel local pues podemos pensar pues no quitar todas las malas hierbas del jardín, que es muy importante para los polinizadores, y también las cajas nido para murciélagos, que se están haciendo muy, muy comunes en las ciudades, aquí en Málaga también, y las cajas nido para los pájaros. Es todo pequeños pasos, pequeñas medidas para ayudar a la biodiversidad. Pero realmente las grandes medidas hay que tomarlas a nivel de ayuntamiento, a nivel autonómico, porque si no se puede hacer nada. Uh-huh. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ciertamente se puede hacer algo por la biodiversidad. Sí, sin duda, desde nuestro propio jardín. Y la gente, pues, es importante que tenga claro esto, que la diversidad es importante, que la diversidad específica en este caso, asegura que un ecosistema sea más resistente a la entrada de especies invasoras y al impacto que tenemos nosotros en él. Y bueno, que tener claro que tampoco es solo el número de especies, es importante también la diversidad genética y la diversidad de hábitats, por ejemplo. Uh-huh. ¿Este tema lo estáis tocando en Málaga Ciencia? Sí, de hecho tenemos nuestro propio apartado dedicado a la biodiversidad. Yo, por ejemplo, soy el coordinador del apartado de biodiversidad y intentamos traer estos temas lo más a menudo posible para recordar tanto la biodiversidad que tenemos aquí en Málaga como lo que hay en el resto del mundo. Porque no tenemos que olvidar que España es un lugar con una biodiversidad increíble, es lo que se llama un hotspot de biodiversidad, porque somos el puente a África, somos la parte más al sur de Europa, y aquí pues se combina una serie de climas y de hábitats muy variados que da lugar a una diversidad de especies increíble. Fíjate que ahí tenemos, por ejemplo, ahora que has dicho, esa frontera natural entre Europa y África, que es el mar de Alborán, ¿no? Sí. En algún momento lo hemos hablado aquí, hablábamos el otro día con uno de los responsables científicos de los institutos oceanográficos que tenemos en Málaga ya, afortunadamente, y es que es una maravilla. Un tesoro. Sí, un patrimonio. Igual que hay un patrimonio histórico, totalmente, ¿no? Tenemos un patrimonio natural, una historia natural Oye, increíble. Qué bonito esto, ¿eh? Eso hay que recordarlo. Sí. Es que somos eso, el puente a África, y nuestra historia natural ha estado marcada porque también España, la península ibérica, ha sido refugio para especies, incluso durante las glaciaciones. Cuando el norte se congelaba, pues las especies se refugiaban aquí en la península, y aquí tenemos restos de esos refugios, ¿no? Por ejemplo, el pinsapo, este árbol que está en la Sierra de las Nieves, se piensa que es un relicto de aquella época glaciar.
Y por ejemplo, el lince, su historia evolutiva también está marcada por haberse refugiado aquí en la península por esas glaciaciones. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, nos ha parecido muy interesante el asunto de hoy. Álvaro Martín Muñoz es colaborador de la cátedra y coeditor de Málaga Ciencia. ¿Dónde encontramos Málaga Ciencia? Pues ahora mismo solo en LinkedIn. Esperamos poder anunciar la página web pronto. Y también tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo estas sesiones de radio para quien quiera volver a oírlas o enviárselas a otra persona. Y ahí nos pueden encontrar. Uh-huh. Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido un auténtico placer. Me ha encantado el tema que hemos tratado, ¿eh? Sí, muy importante. Muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias, Álvaro. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.